Nuevos incidentes afectaron esta mañana al Instituto Nacional. Tal como ocurrió hace unos días, un encapuchado se quemó tras manipular una bomba Molotov en el frontis del establecimiento. Capturan a una peligrosa delincuente internacional que era intensamente buscada por la Interpol. Acá en Chile, asaltaba a clientes que salían de entidades bancarias. A los 81 años murió el expresidente argentino Fernando de la Rúa. El mandatario es recordado por implementar polémicas políticas como el famoso corralito. Terminó su mandato, de hecho, escapando en un helicóptero desde la Casa Rosada. Urgente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con una noticia de último minuto. Tiene que ver con lo que ocurrió en el centro. Una balacera se registró en las inmediaciones del principal terminal de buses de Santiago. Una persona habría fallecido tras recibir varios impactos de bala desde un auto en movimiento. Bueno, Andrés Ramírez está en el lugar y nos va a contar los detalles. Buenas tardes, Andrés. Sí, buenas tardes, José Luis, Priscila. Un hecho policial en completo desarrollo que está ocurriendo ahora precisamente aquí en Estación Central. Ustedes lo decían, muy cerca del principal terminal de buses de Santiago. ¿Qué ha ocurrido? Hace unos 20-30 minutos atrás hubo una balacera en este lugar, para ser específicos, en calle Obispo Umaña con Obispo Javier Vázquez. La información preliminar que tenemos hasta ahora es que dos sujetos habrían asaltado a una mujer que llevaba un bolso y en su interior 150.000 pesos. Ellos habrían intentado quitarle este bolso y justo en este lugar había una patrulla, ¿no es cierto?, de la PDI, de la Policía de Investigaciones, que estaba realizando otro procedimiento por acá muy cerca del terminal. Ellos estaban en esa camioneta roja que está aquí enfrente de nosotros, donde hay precisamente personal de la PDI, y ellos se percatan de este asalto a esta mujer. Presumiblemente, es lo que nos han dicho algunos de los testigos que están acá, porque aún no tenemos información ni de Carabineros ni de la PDI, es que esta persona habría sacado su arma y le habría disparado incluso a este personal de la PDI que estaba en esta camioneta roja, que respondió, por cierto, de inmediato también con un disparo en el abdomen a esta persona que murió lamentablemente en el lugar. Su cuerpo todavía está acá en esta parte de la región metropolitana. Recién se están realizando todas las pericias, ¿no es cierto? Vemos ahí trabajando la PDI, también Carabineros, porque están recién recabando toda la información de este hecho policial que ha ocurrido hace muy poquito, hace unos 20-30 minutos atrás. Lo decíamos, prácticamente al lado del principal terminal de buses de Santiago, es decir, a una sola cuadra. Aquí hay varios negocios de venta de ropa usada. Precisamente en uno de esos lugares estaba entrando esta persona. Es una mujer que fue asaltada, ¿no es cierto?, por, al parecer, dos personas. Ese dato todavía no lo hemos logrado confirmar, pero uno de ellos habría sacado su arma cuando vio, ¿no es cierto?, cuando esta persona de la PDI se identificó y le dijo que era personal, ¿no es cierto?, de la PDI, y ahí se produce esta balacera que termina con esta persona fallecida. Llegó acá, por cierto, la ambulancia, llegó el SAMU a tratar de reanimar a esta persona, pero lamentablemente no logró sobrevivir. Vamos a escuchar ahora precisamente a testigos que vieron lo que pasó en este lugar. Al parecer fue un asalto y se encontraron con policía de civil queriendo repeler el asalto, nada más que eso fue, y con el resultado que se ve. ¿Fueron muchos disparos? Alrededor de 3 o 4 más o menos. Eso fue lo que vimos, nada más que eso. Escuché que había sido un asalto o algo así. Y nada, nos encontramos con esto y eso fue lo que lo escuchamos, porque había sido un asalto. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, algunos de los testigos que vieron lo que pasó aquí muy cerca del terminal de buses de Santiago, muy cerca de la Alameda. También está en pleno desarrollo este procedimiento policial, porque lo decíamos, una persona fue asaltada en este lugar, una mujer que en su interior al parecer tenía 150.000 pesos, y dos sujetos habrían intentado robarle, pero justo aquí coincidentemente había personal de la PDI en esa camioneta roja, ¿no es cierto?, que está ahí. Habían dos funcionarios de la PDI que estaban en este lugar
lugar en otro procedimiento y se percataron de este robo que estaba sucediendo hace muy poquito, 20, 30 minutos atrás. Lo decíamos, y ellos se identifican, por cierto, como funcionarios de la PDI, y ahí se produce este intercambio de disparos, una balacera. Todavía no tenemos exactitud de cuántas balas hubo en este lugar, pero algunos testigos decían que por lo menos ellos escucharon entre 3 a 6 disparos. En un ratito, por cierto, ya vamos a tener confirmación y la versión oficial que nos va a entregar o bien Carabineros o bien la PDI respecto de qué es lo que ha sucedido en este lugar, conseguir también la identidad de la persona que ha fallecido, cuál fue el procedimiento, cómo ocurrió todo esto, pero lo cierto es que la gente está trabajando en este lugar, la PDI, también Carabineros. Recordemos que había, por cierto, llegó una ambulancia para socorrer a esta persona que resultó con un balazo, ¿no es cierto?, en su estómago. Lamentablemente no lograron reanimar a esta persona y falleció en este lugar, su cuerpo en este lugar, y decíamos que está trabajando en estos momentos personal de la PDI. Aquí hay muchos negocios en este sector de Santiago, muchos de ellos tienen que ver con venta de ropa usada, pero también de repuestos de vehículos. Hay muchos negocios y por tanto mucha gente que vio lo que ocurrió en este lugar. Vimos mucha gente asustada, ¿no es cierto? Tuvieron que refugiarse precisamente en sus locales. También las personas que estaban transitando por este lugar debieron ingresar a los locales que están aquí porque hubo mucho susto, mucho miedo. Recordemos que fueron varios intercambios de disparos, es lo que nos han dicho los testigos que estaban aquí, personas que estaban caminando, los mismos locatarios de esta zona, pero ya en un ratito estamos esperando ya versiones más oficiales, tanto de la PDI o bien a Carabineros, para que ya nos entreguen un detalle, ¿no es cierto?, más claro respecto de lo que pasó aquí, cómo fue efectivamente este procedimiento. Recordemos, insistimos que personal de la PDI estaba aquí realizando otro procedimiento policial muy cerca del terminal de buses y se encontraron por casualidad con este asalto a una mujer que llevaba alrededor de 150.000 pesos en un bolso, es lo que nos han dicho preliminarmente. Eso lo vamos a confirmar ahora, lo decíamos, en un ratito, pero los policías, la PDI, estaban, ¿no es cierto?, lo decíamos aquí, en otro procedimiento policial, se encuentran con esto y se produce este intercambio de disparos que, como lo decíamos, termina con esta persona muerta que también estaba armada. Él también utilizó su arma, de hecho esa arma está precisamente acá en el suelo como parte de la evidencia que probablemente ya va a comenzar a recoger la PDI, Carabineros, para tener ya más claridad de este procedimiento policial que está en pleno desarrollo. Ahora probablemente ya en muy poco tiempo más va a hablar personal de la PDI para tener más detalles de qué fue lo que ocurrió, cómo se produce este procedimiento policial. Recordemos que está en pleno desarrollo. Eran 2 personas, es lo que nos han dicho hasta ahora, que asaltaron a esta mujer y se encontraron aquí coincidentemente con, ¿no es cierto?, personal de la PDI. Vamos a contactarnos, José Luis, Priscila, en cualquier minuto porque es probable que en 2 a 3 minutos más venga la PDI ya a entregar una primera declaración respecto de lo que pasó acá. Vamos a seguir en contacto entonces. De todas maneras, Andrés, vamos a estar muy pendientes de esas declaraciones para intentar comprender también mayor detalle de cómo ocurrieron los hechos. Muchísimas gracias. Bien, y vamos a seguir con noticias policiales. Ya vemos a Jessica Camblor en pantalla porque la Policía de Investigaciones capturó a una mujer que era buscada por Interpol como lanza internacional. Bueno, en nuestro país se dedicaba a asaltar a clientes que salían de las sucursales bancarias. Jessica Camblor, ya la vemos en pantalla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a seguir revisando noticias policiales en esta oportunidad con este procedimiento de la Policía de Investigaciones, Brigada de Robos Oriente, que dio a conocer durante esta jornada la detención de esta mujer que no actuaba sola, pero es ella hasta ahora la única detenida por diversos delitos que afectaron a personas que iban a girar dinero desde bancos ubicados acá en el sector oriente de la región metropolitana. El delito por el que puntualmente fue detenida en esta oportunidad Patricia Cornejo Rojas, de 48 años, ocurrió el 2 de marzo del año pasado. Ella ve a un matrimonio de la tercera edad que habían sacado dinero, 4 millones de pesos, desde una sucursal bancaria ubicada en la comuna de Vitacura, puntualmente ahí en el sector de Avenida Recabarren con Marbella. Ve esta transacción de dinero,
sigue a este matrimonio que suben con el dinero en un bolso hasta un vehículo. Comienza a seguirlos. Previamente, con su compañero de delito, habían pinchado uno de los neumáticos de esta pareja y así en este seguimiento, del cual también hay registro, le advierten que tenían un problema con uno de los neumáticos. Muy amables se acercan a esta pareja que ya había detenido el rumbo de su automóvil y les ofrecen ayuda. Es ese el instante que aprovechan para sacar desde el interior del vehículo el bolso con estos 4 millones de pesos. Cumplen con esta ayuda de permitirles cambiar el neumático y se van llevándose el dinero. Finalmente, este matrimonio pone la denuncia y al momento de revisar las cámaras de seguridad del banco se logra identificar a esta mujer que, como ustedes mencionaban, tiene un amplio prontuario policial aquí en el territorio nacional, pero también internacional. Es reconocida como lanza internacional. De hecho, fue deportada el año 2014 desde Austria por delitos contra la propiedad. Información que entregó durante esta jornada la Policía de Investigaciones. Los quiero invitar a revisar sus declaraciones. Esta banda se dedicaba a esta modalidad que corresponde a la salida de banco, en donde seleccionaban a las personas que giraban dinero al interior del banco, la seguían posteriormente, pinchaban la rueda de su vehículo para posteriormente ofrecerles ayuda indicándole que la rueda de su vehículo se encontraba con desperfecto. Posteriormente, al ofrecerle ayuda, la otra persona de la banda se dedicaba a sustraer el dinero o el bolso en el cual se encontraba el dinero. Claro, está ya acreditada la participación de un segundo delincuente en este delito ocurrido el año pasado y por el cual fue detenida esta mujer, que va a ser puesta a disposición de la justicia durante la jornada. Esa segunda persona está identificada y próxima a ser capturada, así que vamos a seguir atentos a ese trabajo de la PDI. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, también de comuna. Vamos hasta Conchalí, porque allí durante esta madrugada se generó una balacera que incluye un accidente de tránsito, un vehículo que termina incrustado prácticamente en una casa y todo esto deja una persona fallecida, un incidente que se dio en el sector de Pasaje Catalina con avenida principal Capitán Ignacio Carrera Pinto. ¿Qué es lo que ocurre? Desde ese sector sale una pareja, abordan un vehículo y comienzan a avanzar, salen desde su casa. Solo un par de metros logran hacer en este recorrido cuando son intimidados por un sujeto armado que dispara directamente hacia el interior del automóvil. La mujer, que iba de copiloto, recibe un impacto de bala en una de sus manos y el hombre, del cual no se ha entregado la identidad hasta ahora, recibe al menos 2 heridas de bala en el tórax. Él es trasladado hasta el Hospital San José, donde se constató su fallecimiento. El autor de este homicidio continúa prófugo y es por eso que el trabajo por parte de la Brigada de Homicidios sigue en desarrollo. Conversamos con ellos y también con el fiscal, que durante la noche tomó los antecedentes de este caso. Veamos. La víctima estaba saliendo de su domicilio, conduciendo un vehículo en compañía de su señora y ingresando a la calle principal o a la avenida principal, que se llama Avenida Principal Ignacio Carrera. Un sujeto que lo esperaba ahí disparó al menos en 6 oportunidades, 2 de las cuales impactaron a la persona que iba conduciendo y en definitiva le ocasionaron la muerte, y la acompañante resultó con una lesión en la mano. Hasta el momento se mantiene antecedentes de una persona que lo habría estado esperando a las afueras de un domicilio. Bueno, la persona, como resulta herida, lamentablemente su vehículo se estrella contra un domicilio particular. Claro, la víctima fatal tiene 36 años. Les mencionaba que hasta ahora se mantiene su identidad en reserva, que es parte importante de la investigación que se está llevando adelante para aclarar el motivo de este ataque del cual fue víctima durante la madrugada. Y también les mencionaba al principio que no tan solo es ese el incidente, sino que también una vecina de ese sector de la comuna de Conchalí terminó con graves daños en su casa, porque esta persona, al momento de ser herida por
estos 2 impactos de bala, por proyección termina finalmente chocando uno de los muros perimetrales de esta casa, donde había un dormitorio que afortunadamente hace algunos días no estaba siendo utilizado como tal, sino que más bien para almacenar algunos artículos. Es un daño millonario. Pudimos conversar con la dueña de esta vivienda durante la jornada, que fue también testigo de cierta manera de lo ocurrido. Ella estaba despierta junto a su mamá, una persona de la tercera edad, escuchan este tremendo estruendo, también los disparos, y allí al momento de salir de su casa se percatan de esta persona gravemente herida y de que la camioneta estaba prácticamente estacionada adentro de su casa. Mire. Nosotros estábamos en el patio con mi mamá y sentimos unos disparos. Y después se sintió como que fue una explosión de que se reventó un gas. Y no queríamos salir porque solo con los gritos que pedían ayuda salimos. Y ahí después nos dimos cuenta que había alguien tirado, pero no supimos quién. Y después venimos a darnos cuenta que estaban metidos dentro de la casa. ¿Qué pasó? No se sabe. Usted dice como una explosión de gas, como por el ruido. Por el ruido, sí, que fue muy fuerte. Tremendo ruido entonces que siente esta vecina, dueña de la casa, que termina con estos graves daños a raíz de este incidente ocurrido en la comuna de Conchalí. Hay una investigación abierta por parte de la Brigada de Homicidios. Vamos a seguir muy atentos a eso para determinar el paradero del autor de estos disparos y también identificar el móvil, ¿no?, de este ataque. Vamos a cambiar de tema nuevamente, vamos hasta la comuna de Santiago, porque allí una pareja de delincuentes se encontraba recorriendo distintas calles que dan con la avenida Brasil, buscando víctimas para robar. Es así como ven a 2 mujeres caminando por el sector de Avenida Brasil con San Pablo. Ellas habían ido hasta un servicentro cercano a comprar cigarrillos. Iban ya de vuelta a su casa cuando son interceptadas por esta pareja que se movilizaba en un vehículo. Bajan, las asaltan y escapan de manera muy rápida, incluso sin respetar un semáforo que estaba en luz roja. Cruzan ahí la intersección de Brasil con San Pablo y terminan chocando un camión que transportaba frutas y verduras, un vehículo que llevaba carga hasta La Vega. Este vehículo de carga termina volcado ahí en el sector y el automóvil donde escapaban los delincuentes terminó chocando parte de la estructura de la bencinera que se ubica ahí, una bencinera Copec que se ubica en Avenida Brasil con San Pablo justamente. Ese accidente también permitió detener a esta pareja que se encontraba entonces merodeando ese sector de la comuna de Santiago buscando víctimas para asaltar. Tenemos declaraciones de hecho de las mujeres que fueron atacadas. Me interceptan y me tiran fuertemente el bolso y se van de fuga. Se suben al auto y nos damos vuelta para ver cómo en el momento de su arranque nos damos cuenta que por Brasil venía hacia arriba otro vehículo y estos colisionan, entonces se provoca un choque. Y empiezan a andar rápido y se van y nosotros vimos cómo se pasó la luz roja acá. Y justo viene por San Pablo este camioncito que viene y lo choca y lo tira hacia la bencinera. Y bueno, mi amiga después fue y nos ayudaron los mismos de la bencinera de la Copeca acá. Y nada, pues la mujer que estaba involucrada se bajó súper agresiva, como negando el hecho. Y fue un episodio un poco violento. Actitud agresiva, lo escuchábamos ahí en las declaraciones de las víctimas y testigos de este incidente que, claro, optaron por esto para desmarcarse de la situación en la que estaban involucrados después de haber chocado en este servicentro, pero el reconocimiento de las víctimas, según nos contaba Carabineros, fue clave para finalmente vincularlos con este asalto y con todo esto otro que se generó, el choque al camión de carga. Afortunadamente, importante decir, el conductor de ese vehículo se encuentra en buen estado de salud. Veamos. Un vehículo Peugeot que transitaba por Avenida Brasil, con 3 ocupantes en su interior, a la altura de San Pablo, procede a colisionar un camión 3/4, lo cual termina su circulación en el servicentro Copec, siendo rápidamente detenido por personal policial. Se pudo, a posterior, llegó víctima, la cual menciona de que en momentos antes este vehículo que transitaba por Avenida Brasil le habría sustraído una cartera, siendo recuperada la especie, y a posterior fue verificado que el vehículo marca Peugeot mantenía encargo por robo de la comuna de Maipú.
Vehículo robado, entonces, van a pasar a control de detención a estas dos personas detenidas por ese delito, por el asalto a las dos mujeres ahí en la comuna de Santiago y también por haber generado este accidente de tránsito que, reiteramos, afortunadamente dejó al conductor del camión con heridas tan solo de carácter leve. Bien, muchas gracias, Jessica, por tu completo informe. Buenas tardes. Bueno, le contamos ahora de los nuevos incidentes que se registraron esta mañana en el Instituto Nacional. Un grupo de encapuchados, como ha sido la tónica, lanzaron bombas Molotov desde el interior hacia el exterior del colegio en el segundo día de clases, luego de que ayer el establecimiento volviera a las actividades, le voy a decir, entre comillas, normales. Clarisa Muñoz nos va a contar los detalles. Clarisa, buenas tardes. Hola José Luis, hola Priscila, muy buenas tardes. Ahora están en clases en este momento en el Instituto Nacional. ¿Qué fue lo que pasó hoy día en la mañana? Lo podemos revisar en imágenes también. Fue un incidente de aproximadamente 20 encapuchados que comenzaron a prender bombas Molotov y lanzarlas hacia el exterior del establecimiento. ¿Qué fue lo particular hoy en este hecho? Que un grupo de aproximadamente 80 estudiantes fueron a enfrentar a estos encapuchados y exigirles que depusieran inmediatamente los actos de violencia. Es en medio de esta discusión que se está llevando a cabo entre estudiantes y encapuchados que uno de estas personas que portaba una bomba Molotov se prende a uno de sus compañeros que termina en llamas. Afortunadamente no terminó con lesiones, no debió ser trasladado a ningún centro asistencial y luego de eso el mismo grupo de estudiantes que había ido a enfrentarlos originalmente a este grupo de encapuchados hace que se retome la calma aquí al interior del Instituto Nacional y en ese momento también vuelven a sus aulas de clases para seguir con su jornada de manera lo más normal posible después de lo que había pasado. Durante horas de la mañana nosotros hemos estado aquí apostados durante toda la mañana viendo qué es lo que sucede en las afueras del Instituto Nacional. Vimos también que salió un grupo de estudiantes, sacaron arcos de fútbol, se pusieron a jugar un partido aquí afuera del Instituto Nacional, demostrando así y tratando también estos otros alumnos de demostrar que no todos los incidentes tienen un carácter violento aquí al interior del Instituto Nacional y están tratando también de manifestarse de otras formas, mostrando también que dentro de esta comunidad hay muchas personas que están tratando de llevar a cabo esto de manera muchísimo más pacífica de las imágenes que hemos visto también durante las últimas semanas. Nosotros pudimos hablar con el alcalde Felipe Alessandri, quien se refirió precisamente a los hechos que ocurrieron esta mañana y esto es lo que... Y también pudimos conversar con Carabineros. ¿Qué es lo que decía Carabineros? Comentando un poco qué fue lo que ocurrió en el incidente de esta mañana. Lo escuchamos a continuación. Un grupo de sujetos encapuchados desde el interior del Instituto Nacional comenzaron a reunirse al exterior donde tuvieron al interior, donde tuvieron un inconveniente con otros alumnos. Luego de esto, los sujetos comenzaron a lanzar objetos contundentes y bombas Molotov hacia el exterior del recinto. Una de estos artefactos incendiarios provocó que uno de los alumnos perdiera el control de esta y sufrió unas quemaduras. Ignoramos al momento que si es que ese sujeto resultó lesionado, si en las imágenes aparenta que sus ropas resultaron dañadas. Los otros individuos lo acompañaron hacia el interior y lo resguardaron. Él fue apagado por las mismas personas que estaban en ese lugar. Afortunadamente lo único que resultó quemado fue la mochila de este sujeto. Él no tuvo lesiones, no debió ser trasladado a ningún recinto asistencial y después de eso se retomaron las clases de manera normal. También habló sobre este tema el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y esto es lo que comentaba. 40 encapuchados quiso privar de su derecho a poder educarse a una comunidad que en la mañana es cerca de 2000. Y fue la propia comunidad, porque aquí no entró Carabineros, fue la propia comunidad la que le dijo basta ya. Efectivamente, uno de los alumnos lanzando una bomba Molotov se quemó su mochila. Por suerte no hubo daño físico en ese alumno, pero es muy preocupante la situación del instituto. Nosotros estamos constantemente dialogando, estamos luchando porque se retornen las clases normales, recuperamos los baños, recuperamos los vidrios en estas 2 semanas y hemos trabajado con los centros de padres, que son 3, con el rector Soto y con toda la comunidad. Nosotros abogamos a que el instituto recupere la normalidad. Fueron hechos aislados. Ayer se esperaba que iba a quedar una gran hecatombe. Finalmente la comunidad pudo más.
Bueno, recapitulando un poco qué es lo que ha pasado durante las últimas semanas en el Instituto Nacional, recordemos que el alcalde de Santiago adelantó las vacaciones de invierno hace 2 semanas precisamente para frenar una ola de violencia que venía en escalada durante las últimas semanas. El hecho más violento ocurrió el último día de clases y fue también una persona que resultó quemada por una bomba Molotov y eso generó el ingreso de fuerzas especiales al interior del establecimiento. Estábamos conversando aquí con algunos de los jóvenes, con algunos de los estudiantes que nos decían que ellos quieren retomar esto de una manera muchísimo más pacífica de la que se ha visto, que las personas que protagonizan este tipo de incidentes son grupos aislados, que no son la mayoría de los estudiantes. Es más, hoy día en la mañana los que encabezaron este tipo de disturbios era aproximadamente un grupo de 20 encapuchados que fueron enfrentados por 80 estudiantes que fueron ellos mismos quienes detuvieron lo que estaba pasando. Eso nos comentan ellos que es el espíritu que desean mantener, tratar de que esto se lleve a cabo en calma, que se lleve a cabo sin violencia. Por eso hoy día mismo entonces ellos mismos sacaron los arcos a la calle Arturo Prat, comenzaron este juego, este partido de fútbol para demostrar que no todo es violencia aquí al interior del Instituto Nacional y que hay muchísimos más estudiantes dispuestos a tener un diálogo productivo, a hacer manifestaciones pacíficas. De todas maneras, ellos tienen un petitorio en el que pretenden seguir insistiendo, pero es algo donde ellos quieren, la mayoría de los estudiantes, según lo que nos comentaban ahora, que sea de manera pacífica. Dentro del petitorio de ellos está, por ejemplo, el cambio curricular, que se introduzca también educación cívica, sexual y mental, mejoras en la infraestructura del colegio, unificación de los centros de padres, y aquí al interior existen 3 centros de padres en el Instituto Nacional, que haya también un nuevo sistema de financiamiento y que se desvincule a funcionarios denunciados por abuso sexual. Son algunos de los puntos del petitorio que tienen los alumnos del Instituto Nacional y que algunos pretenden que se hagan conocidos de manera muchísimo más pacífica. Aseguran también ellos, los estudiantes, que la implementación de aula segura ha servido para recrudecer los ánimos, para recrudecer la violencia al interior del establecimiento, pero lo importante también y lo que pudimos ver hoy día es que hay también un número importante de alumnos al interior del Instituto Nacional que pretende que esto se haga de manera pacífica. Pudimos conversar con algunos de ellos mientras ocurría este partido de fútbol que les estaba comentando recién y esto es lo que nos comentaban. Yo diría que actualmente igual está medio intenso, pero realmente estas son situaciones que reconfortan este tipo de movilizaciones pacíficas, como de alguna forma para mostrar realmente las demandas del movimiento y realmente dar la buena imagen que realmente queremos dar. Esto es una forma de movilizarse pacífica, a diferencia de lo que se tiene pensado del Instituto Nacional, que son movilizaciones violentas, lamentablemente. Clarisa, ¿en qué quedan las conversaciones del centro de alumnos con el alcalde? ¿Van a seguir adelante? Hay algunas situaciones que no se han resuelto del todo y probablemente de manera pacífica, así como lo estamos viendo en imágenes, sí podrían encontrar alguna solución. Allí quedaron varias cosas inconclusas. Además, preguntarte, ellos comienzan o retoman las clases de manera normal de aquí en adelante, como una forma también de recuperar todo el tiempo perdido. Ya hablamos de que está zanjado el tema de las vacaciones de invierno. Sí, la verdad es que nosotros hemos tratado de contactarnos hoy con el centro de estudiantes para conocer una visión más formal, unificada desde el punto de vista de los estudiantes. Sin embargo, lo que nos comentaban es que Rodrigo Pérez, el presidente del centro de alumnos, hoy no asistió a clases ya que ayer tuvo un altercado que también fue conocido a través de las redes sociales, donde él hace una publicación, según lo que nos comentaban los estudiantes, en tono de broma, donde se habla... Él en realidad hace una publicación en Instagram donde le dice a la gente que los invita a hacerle preguntas. Y una de las preguntas decía que le gustaría hacer, le gustaría matar a Alessandri. Y eso le pone una de las personas en Instagram. Y eso genera una reacción tanto de parte del alcalde como de la intendenta, quienes salen a condenar estos dichos. Y según la información que nos entregan los alumnos hoy día del Instituto Nacional, él fue anoche requerido por carabineros, quienes llegaron hasta su domicilio para que declarara sobre estos dichos que había puesto en Instagram. Y en medio de toda esa aclaración es que finalmente él no viene hoy día a clases, por lo tanto no pudimos tener una visión formal del centro de alumnos sobre en qué van a quedar las conversaciones. Lo que sí pudimos recoger de parte de aquí del estudiantado es que ellos están abiertos al diálogo, pero habrá que ver
una respuesta más formal de esto. Nos interesaría saber qué es lo que dice en su conjunto el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional sobre este tema, pero lamentablemente por esta circunstancia que ocurrió ayer es que no pudo asistir hoy día el presidente del Centro de Alumnos, por ende no pudimos tener su versión oficial sobre los hechos que ocurrieron hoy día y sobre también qué es lo que va a pasar de ahora en adelante una vez que se recuperaron las clases. Bueno, sin ninguna duda yo tiendo a pensar que debiese ser un desafío también para el Centro de Alumnos retomar la normalidad en el Instituto Nacional, no solamente por el bien de ellos como alumnos, como niños que todavía están en el colegio, sino que además para las futuras generaciones y de un colegio que es tan importante, evidentemente. Además porque cuando las cosas se extienden mucho, de repente, y acompañados de violencia, de repente estas cosas comienzan a banalizarse y la opinión pública ya no empieza a ver con buenos ojos el legítimo derecho de manifestación, sino que más bien cierta intransigencia en algún tipo de movimiento que termina perjudicando su propio fondo, digamos, lo que están persiguiendo, que es muy legítimo, sobre todo en muchísimos puntos que tienen que ver con la calidad de la infraestructura y de la educación misma que se está impartiendo en la educación pública. Clarisa Muñoz, como siempre, un millón de gracias y que tenga buenas tardes. Bueno, y en otro tema, durante la noche de este lunes, el presidente Sebastián Piñera participó en un patrullaje aéreo en conjunto con Carabineros, el que tenía como objetivo prevenir delitos, sobre todo los denominados portonazos. Una vez finalizado el vuelo, el mandatario aseguró que este tipo de medidas han ayudado a disminuir en un 13% los robos a vehículos y han sido clave para detener a individuos que tenían órdenes de captura pendientes. En el recorrido, que fue por las comunas de San Bernardo, Puente Alto, también participó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Piñera aseguró también que el gobierno está en una guerra sin cuartel contra la delincuencia. Escuchemos. Ha permitido detener a más de 140 personas. Y además nos ha permitido reducir el robo de vehículos o las denuncias en más de 13,5% y los portonazos en más de 22%. Pero sin duda, esta es una guerra que es muy difícil. Por eso estamos usando todos los instrumentos a nuestro alcance. Hemos puesto a más de 3.300 carabineros más en las calles protegiendo a la gente. Estamos haciendo una profunda modernización de los sistemas y procedimientos de Carabineros. Muy bien, vamos a otros temas y que nos han tenido muy ocupados también en Ahora Noticias. Mañana podría llegar a su fin el paro de profesores cuando los docentes voten la última propuesta entregada por el Ministerio de Educación. Ayer, de hecho, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, hizo un llamado a aprobar esta última oferta hecha por la ministra Cubillos. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con la periodista Daniela Valdés, absolutamente en vivo. Daniela, hoy día habló de nuevo el presidente del Colegio de Profesores. Y la pregunta que te hago de inmediato, ¿matizó los dichos de ayer ese llamado o más bien lo reafirmó? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo reafirmó. Dijo que el llamado es a replegarse, que ya ha cumplido su ciclo este paro, esta movilización, que ellos lo que quieren es ojalá no ensuciarlo y para eso lo ideal, su opinión, ha dicho de todas formas que se tiene que votar el día de mañana, pero que su opinión como presidente es que ellos deben replegarse, que ya debe detenerse este paro porque esa es la forma para poder reorganizarse y seguir luchando por las demandas que tiene el movimiento de los profesores, que además tiene un apoyo ciudadano que no deben ensuciar y para poder cuidarlo es bueno entonces que el día de mañana se vote y se logre deponer este paro que ya suma 36 días, más de un mes entonces y que ha movilizado a varios profesores. ¿Qué es lo que también se analizó el día de hoy allá en el Colegio de Profesores? Fue esta propuesta, esta salida alternativa, como llamó el día de ayer la ministra Cubillos, a esta nueva oferta que entregó el día de ayer y que contempla algunos avances, como por ejemplo lo que tiene que ver con el bono para las educadoras diferenciales, porque si bien no se logra concretar el bono por mención, lo que sí se ha hecho entonces es generar una asignación para las educadoras diferenciales equivalente a 45.000 pesos trimestrales, 15.000 pesos mensuales y que va de la mano con una capacitación y de cursos que van a tener que finalmente realizar las educadoras diferenciales y luego también tiene que ver con que ellos tienen que trabajar en escuelas con proyectos de integración escolar
o en establecimientos que atiendan a niños con necesidades educativas permanentes. Esas son las condiciones para que puedan acceder a este bono. Ellos lo han valorado, pero dicen que no soluciona entonces la discriminación que existe en el caso de las educadoras diferenciales y de las educadoras de párvulo, quienes no tienen este bono por mención, que van a seguir de todas formas luchando por este bono que creen es merecedor y que no exista la discriminación. ¿Qué es lo que también varió? Donde hubo un avance que también fue valorado por ellos en la reforma curricular, que era también algo que ellos esperaban se pudiese eliminar, esta idea de terminar con la con que fuera obligatorio educación física e historia, y finalmente lo que se decidió o lo que se ofreció el día de ayer fue que se imparta en las horas de libre elección de manera obligatoria los ramos de educación física e historia en los establecimientos de los servicios locales. Lo que sí valoraron además es el avance que hubo en lo que tiene que ver con la deuda histórica, porque recordemos que en esta oferta que se realizó el día de ayer, en esta salida alternativa, se incorpora a 8 parlamentarios para así darle más fuerza a esta mesa que finalmente pretende darle algún fin o conseguir alguna propuesta para la deuda histórica, algo que ha sido por supuesto de preocupación de los profesores por largo tiempo. Vamos a escuchar las palabras que dio el día de hoy Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Nos interesa cuidar ese apoyo ciudadano, nos interesa cuidar esa relación, ese cariño que el pueblo nos ha manifestado. Y es por eso que en este momento nuestra opinión ha sido de que es un momento de repliegue, pero la decisión es de mis colegas de base. Nosotros no bajamos paro por un acuerdo de cocina, nosotros no bajamos paro porque nos hagan un llamado telefónico, nosotros no bajamos paro porque no somos nosotros los que tenemos que bajar un paro aquí los dirigentes presentes. El llamado a paro se decidió en una consulta a las bases y la decisión de continuar o no el paro la resuelven mis colegas de base. Mario insistía en que una señal de triunfo había sido lo que se registró el día de ayer, que finalmente la semana pasada la ministra y el presidente habían enfatizado en que no había otra instancia de negociación y que finalmente el día lunes habían recibido este llamado y se habían sentado nuevamente a entregarles esta propuesta. El llamado, eso sí, como te decía, es a replegarse, pero por supuesto va a estar sujeto a la votación que se va a llevar el día de mañana a cabo a nivel nacional, y ya va a ser durante la tarde cuando tengamos esos resultados y saber, pues entonces, si es que finalmente se depone este paro para luego dar paso a la reprogramación y la recuperación de las clases. José Luis, Priscila. Vamos a estar muy pendientes de todo eso. Por supuesto que es importante que retomen las clases los niños, especialmente la familia, su normalidad. Muchas gracias, Daniela. Bien, y ponga atención a lo siguiente, porque el bajo crecimiento y la automatización está golpeando más a las mujeres. El desempleo femenino está subiendo mucho más que el promedio del país y la desocupación de los hombres. María Belén Briones nos va a ampliar esta información y sobre todo son datos para tener en cuenta, porque me imagino que las políticas sociales deberían ir enfocadas a eso, a evitar que aumente el desempleo en la mujer. Adelante, María Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para nadie está en duda que el desempeño económico está muy por debajo de las expectativas que se tuvo en un principio, y esto afecta sobre todo en el empleo. Hace poquitos días conocimos la encuesta nacional de desempleo del Instituto Nacional de Estadística, el INE, donde se supo y se mostró que el desempleo había alcanzado un 7,1%, y un dato que comienza a preocupar, eso sí, es que justamente el desempleo de la mujer alcanzó un 8,9%, el más alto en los últimos 7 años, esto en comparación al del hombre, que alcanzó solo un 6,3%. Las razones son diversas, pero ya varios expertos comienzan a plantear la tesis de que el tema de la automatización está afectando fuertemente y más gravemente al empleo de la mujer. ¿Esto por qué? Porque las mujeres son más vulnerables por el tipo de trabajo que las mujeres realizan. Justamente el sector del retail es uno de los sectores que se está viendo afectados. Nosotros estuvimos conversando con los sindicatos de Walmart. Ellos justamente en este momento están sentados en la dirección del trabajo en un proceso de mediación con la empresa para ver si efectivamente ellos se van a huelga o no, una huelga que comenzaría a las 00 horas de este miércoles si es que no se llega a un acuerdo. Ellos justamente están discutiendo el tema de la automatización y ellos nos contaron un poco qué es lo que solicitan y también cómo las mujeres de esta empresa están viviendo este proceso de automatización. Así que pasemos a escuchar lo que ellos nos contaron. El tema está en cajas, que la empresa está solicitando que las cajeras sean multifuncionales y sean operadoras.
al no convertirse ellas, a no aceptar la conversión, estarían siendo despedidas. Nosotros no estamos en contra de la conversión, no estamos en contra de la transformación, pero sí le hemos dicho a la empresa que tiene que ser con nosotros. Capacitar a nuestras cajeras, dar otras alternativas, pero no el desempleo. Trabajo del 99 y he visto todo el proceso, cómo funciona, y esto significa que si habían 33.000 trabajadores en el sector supermercado de Walmart, hoy día siguen siendo los 33.000, pero con más tiendas abiertas. O sea, quiere decir que hay menos personas contratadas por tienda. Entonces la empresa dice, estamos invirtiendo y estamos generando un plan de inversión y crecimiento, sí, pero ¿a costa de qué? Empleos que se verían reemplazados por la automatización. Este proceso tecnológico que viven muchas empresas a nivel mundial es transversal, afecta a hombres y mujeres, pero que justamente más grave en el tema de las mujeres, porque el tipo de trabajo que realizamos es mucho más, por así decirlo, menos calificado, que es lo que nos dicen los expertos. Esto tiene que ver, como por ejemplo en estos tipos de empresas, son cajeras, son operadoras, y justamente ellas son jefas de hogares, ellas mantienen a una familia completa y ganan no más que el sueldo mínimo. Entonces, finalmente, por eso este proceso tecnológico donde se reemplazan ciertos trabajos por máquinas estaría afectando más gravemente a las mujeres. Pero hay otro factor que afecta directamente al desempleo y sobre todo a las mujeres nuevamente. Esto tiene que ver con la inestabilidad y la desaceleración económica que se está viviendo en nuestro país. La académica y economista Alejandra Marinovich explica este proceso que se está viviendo, este fenómeno, así que pasemos a escuchar lo que ella dijo. Hay varios factores. Uno de los más importantes es la desaceleración económica. Esta desaceleración afecta normalmente primero a las mujeres y a los jóvenes, y eso es lo que explica buena parte de la cifra que estamos observando. Porque son las personas que normalmente tienen una menor participación en el mercado laboral en términos, por ejemplo, de cuánto tiempo permanecen. Normalmente los hombres entran a trabajar y se mantienen en el trabajo. Las mujeres, por ejemplo, tienen hijos o responden a las licencias, tienen condiciones laborales que están más en contratos a honorarios o a tiempo parcial, y los jóvenes normalmente también enfrentan condiciones laborales que son menos favorables que un hombre que trabaja a tiempo completo, con un contrato, etc. Entonces siempre la empresa recurre a estos contratos que son de menor calidad para ajustarse frente a las desaceleraciones. Sí, justamente en el contexto de la desaceleración económica y las proyecciones, hace más o menos 2 horas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se dirigió al Congreso de Valparaíso, a la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se presentaron finalmente las proyecciones y se ratifica lo que ya se había dicho hace algunos días. La proyección de crecimiento de nuestro país va a ser entre un 3 y un 3,5%, pero el punto medio es un 3,2%, es decir, una proyección sesgada a la baja. Eso sí, el ministro se mostró bastante optimista con respecto al crecimiento que va a tener el país el segundo semestre. Él dijo que va a estar alrededor del 4%, así que hay que ver finalmente cómo se comienza a mover o no la economía de nuestro país. José Luis, Priscila. Bueno, y ojalá que se mueva la economía, pues por el bien de todos. Muchas gracias, María Belén. Buenas tardes. Urgente. Bueno, retomamos el contacto con el centro de Santiago. Andrés Ramírez nos estaba contando de una balacera que terminó con una persona muerta y en medio de todo esto de un operativo que está realizando la policía en ese lugar. Adelante, Andrés. Sí, hola José Luis, buenas tardes. Retomamos nuevamente el contacto, un procedimiento policial del que ya tenemos bastante más claridad porque hace muy poquito, ¿no es cierto?, habló la PDI, nos fue contando ya más detalles de lo que pasó aquí hace alrededor de 1 hora atrás. Esto es muy cerca del terminal de buses, del principal terminal de buses de Santiago, es solo a 1 cuadra. Hubo una balacera en este lugar. ¿Qué pasó? Que venía una señora con un bolso con cosas de valor en su interior. Todavía no tenemos claro, porque se está investigando qué había en su interior, si dinero, joya o algún otro objeto de valor, pero bueno, esa persona, una mujer, fue asaltada, ¿no es cierto?, por 3 personas, y justo en este lugar donde estamos ahora había personal de la PDI estacionado en este lugar, en esa camioneta roja que estamos viendo más allá. Ellos estaban en otro procedimiento policial que tenía que ver con algo del terminal de buses, estaban totalmente en otras funciones, pero se encuentran con este asalto, ¿no es cierto?, in situ a esta mujer. El personal
personal de la PDI se identifica como tal y uno de los asaltantes simplemente saca su arma y le dispara a este funcionario de la PDI. Ese balazo dio en el auto, en la camioneta roja, ¿no es cierto?, de la institución, y respondió también con un disparo el funcionario de la PDI. Se está investigando cuántos balazos se produjeron en este lugar, pero varios testigos nos han dicho que por lo menos fueron entre 3 a 6 balazos los que hubo en este lugar. El cuerpo de la persona que falleció acá, este delincuente que estaba asaltando a esta mujer, recordemos que recibió un impacto de bala en su abdomen, falleció a los pocos minutos luego de recibir ese impacto. A pesar de que llegó acá la ambulancia, llegó el SAMU, no lograron reanimar a esta persona y lamentablemente falleció en este lugar. Decíamos que eran 3 personas las que cometieron este asalto. 2 de ellos lograron escapar en un auto, pero finalmente este auto fue encontrado en la calle Ruiz-Tagle, es decir, un poquito más allá de este lugar que es Obispo Umaña con Obispo Javier Vázquez, es decir, a 3 cuadras de aquí fue encontrado ese auto que tenía encargo por robo. Las otras 2 personas aún no han sido detenidas en la información que nos ha entregado la PDI, pero sí fue encontrado el auto en el que huyeron estas 2 personas. Recordemos que el otro delincuente resultó con un impacto de bala y murió aquí mismo en el lugar. La información que nos han entregado hace poco es que por lo menos su identificación, su carnet de identidad dice que es de nacionalidad peruana, pero eso, por cierto, se tiene que ya verificar en un rato más, pero esa es la información que se ha ido conociendo ahora. Fue totalmente fortuito porque recordemos que funcionarios de la PDI estaban aquí. Vamos a escuchar ahora precisamente declaraciones de la PDI respecto de lo que pasó en este lugar. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos, Estación Central, practicaban diligencias en las inmediaciones del terminal de buses, momento en el cual uno de ellos se queda al interior del vehículo percatándose de un robo con intimidación en flagrancia. En este instante, él se baja del carro, se identifica, siendo atacado por uno de estos sujetos que mantenía o efectuaba el robo con intimidación con un disparo, el cual impactó en el carro policial. Ante lo cual el detective repele, hiriendo a uno de estos antisociales, en tanto que los otros 2 abandonan el lugar en un vehículo que posteriormente fue recuperado en las inmediaciones de acá del terminal. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, cómo ocurrió este hecho policial. Fue totalmente fortuito que estuvieran aquí personal de la PDI en este lugar donde se hizo este asalto a una mujer. Eran 3 sujetos, ¿no es cierto?, que descendieron de un auto. Uno de ellos le terminó disparando a este funcionario de la PDI que previamente se identificó como tal. Se produce este intercambio de disparos hasta que finalmente este delincuente recibe un impacto en su abdomen. Murió a los pocos minutos en este mismo lugar a pesar de que llegó la ambulancia con bastante rapidez. En estos momentos se sigue trabajando en el lugar, está Carabineros también, la PDI, ¿no es cierto?, periciando toda esta zona, también las cámaras de seguridad en este lugar para ver cómo fue precisamente este hecho policial que termina con una persona muerta, con el auto que fue recolectado, ¿no es cierto?, encontrado un poco más allá, recordemos 2 cuadras más allá de donde ocurrió este hecho, pero los otros 2 delincuentes todavía están prófugos, los están buscando. Uno de ellos está aquí lamentablemente fallecido. Su identificación por ahora, por lo menos su carnet de identidad dice que es de nacionalidad peruana, pero eso, su identidad se va a tener que confirmar ya con el paso de los minutos y de las horas. A José Luis, Priscila. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Bien, y ahora revisamos información desde la página web de Ahora Noticias. El Servicio Nacional de Geología de Minería reportó una nueva explosión del complejo volcánico Nevados de Chillán a las 5:50 horas de la mañana, esto en la región de Ñuble. Eso sí, desde Serna Geomín mantuvieron la alerta técnica naranja, la que supone una serie de medidas preventivas de acceso al lugar. Más detalles los puedes encontrar en nuestra página, ahora Mega Noticias se llama, meganoticias.cl. ¿Sí, pues? ¿Ahora Noticias? Ambos. ¿Ambos me linkean al mismo lugar? Está muy bien. ¿Sí? Bien, ¿y ahora revisemos el tiempo?
Don Gianfranco Marcone, ¿cómo le va? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, pues. Hola, bien, todo bien. Qué bueno, bien igual, muy buenas tardes. Mejoró algo el aire durante esta jornada, mejoró, eso sí, en el sector poniente y el sector central de Santiago, producto de advección desde la costa, es decir, aire que ingresa desde la costa y ayuda bastante a mejorar. No es lo ideal, no es la condición que nos deja una precipitación, pero igualmente ayuda bastante y así se mostró en la mañana con índices de calidad del aire en niveles buenos en lo que es el sector poniente, que hace bastantes días no tenía ese nivel, y también en el centro. Y en el oriente, producto de la misma arrastre del viento, quedó en niveles regulares, donde generalmente el aire es bastante bueno, ahí pegadito a los sectores cordilleranos, a la comuna, por ejemplo, de Puente Alto, de La Reina, de Las Condes. Vamos a seguir con días bastante estables, no hay precipitaciones por ahora en Santiago, lamentablemente, así que todavía podría comenzar a empeorar nuevamente la calidad del aire durante el resto de la semana. Tenemos el icono parcial el día de hoy, pero en general el día va a tener de todo. Amaneció nublado, a esta hora ya vemos algunos claros de sol, en la tarde con nubosidad parcial y podríamos terminar el día incluso completamente despejado. Despertamos con 4 grados en el sector oriente, en la comuna de La Reina específicamente, 7 grados fue la temperatura mínima en el centro de la ciudad, 16 grados se estima la máxima, hasta 17 en algunas comunas. Nos vamos al día de mañana, donde amanece despejado. Por esa condición vamos a tener solamente 3 grados en el centro, por lo tanto algunos sectores podrían bordear el grado sobre cero y se va a ir nublando durante la jornada, es decir, al revés al día de hoy. La máxima de mañana la esperamos en 15 grados y ya llevamos al día jueves, donde va a variar de nublado a despejado con 4 y 14 grados. Fin de semana por ahora se avisora entre nubes y sol, pero mucho más frío que estos días, es decir, deberíamos tener temperaturas no superiores a los 12-13 grados y lamentablemente no tenemos precipitaciones en el centro de la capital, o en el centro del país, mejor dicho. Ya, al menos eso pronto, pero ¿hay algún episodio importante, por ejemplo, en el sur? Ni siquiera en el sur, porque en el sur, si bien está precipitando, es de características débiles, podían caer cerca de 20 milímetros, por ejemplo, en la región de Los Ríos. Ayer cayeron 6 milímetros solamente hasta la madrugada de hoy en la región del Biobío, específicamente en Concepción, y es un sistema frontal de características débiles para lo que es el sur y para lo que es la época en que estamos, que es en invierno, pero al menos está lloviendo desde Los Ríos hacia el sur. Emergencia ambiental hoy día en Coyhaique, como también en Puerto Aysén. Si bien Coyhaique no tiene precipitaciones, Puerto Aysén sí podía tener algo de lluvia. Las precipitaciones hoy día principalmente se concentran, yo creo que en 2 regiones, en los ríos y en los lagos, aunque también algo podría caer en las 2 más australes de nuestro país. Y en Coyhaique tuvieron temperaturas muy bajas. Muy bajas, sí. Hoy día llegaron a la mínima, fue de 1 grado sobre cero. Días anteriores habían tenido bajo cero, pero sí hubo emergencia ambiental constatada. Es decir, que la estación de monitoreo detectaba emergencia y lo que se declaró el día anterior fue preemergencia ambiental, con una serie de restricciones que conlleva eso, por supuesto. Bien, muchas gracias, Gianfranco. Nos vemos, Gracias, cuídense, que estén bien. Bueno, vamos a otros temas. Es un hecho realmente preocupante. Las playas de Quintero y Ventana amanecieron con kilos de carbón sobre la arena. Sí, las imágenes son impresionantes. Todo se trataría de un nuevo caso de varamiento de carbón. Leonardo Acuña está en el lugar y nos va a contar más. Leonardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Claro, nosotros estamos en la playa Las Ventanas, esto es la comuna de Puchuncaví, y ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes esta situación que ocurrió. Es el tercer día consecutivo, según nos indican los habitantes de Quintero, de Puchuncaví, que hay varamiento de carbón en este sector. Es la playa que nosotros podemos apreciar en este lugar, donde aproximadamente hoy los pescadores comenzaron a trabajar y sacaron aproximadamente, hablamos de unos 15 a 20 sacos completamente llenos de este carboncillo que nosotros estamos viendo acá. Ya han sacado la gran mayoría, pero miren a ver si nuestro compañero puede mostrar allá al costado cómo se alcanza a ver la playa ya al romper la ola acá, la cantidad de carboncillo que hay en este lugar. Ahora ustedes se preguntarán desde qué lugar proviene este sedimento, este carbón. Bueno, proviene desde allá donde está el muelle, estas embarcaciones que están ahí, que están descargando o cargando, en este caso, carbón, y es ahí donde sale este polvillo y comienza a caer en el mar. El punto es el siguiente: nosotros conversábamos justamente con algunos pescadores, trabajadores acá del sector, y nos decían que quizá no les afecta directamente. El punto es que ya hay una mala imagen de Quintero, de Puchuncaví, y que esto directamente afectaría a que, por ejemplo, las personas no quieran comprar sus productos porque piensan que este sedimento podría traer algún tipo de problema al consumir, en este caso, sus alimentos. Nosotros conversábamos con pescadores, nos decían que es muy poca la cantidad de productos
productos que pueden sacar desde el lugar. Tienen algunos sectores donde pueden sacar, en este caso, locos o lapas, pero es muy poco la cantidad, en este caso, de productos del mar que pueden sacar. Pero miren, por ejemplo, acá nosotros ya podemos apreciar que nuevamente hay carboncillo acá en el sector, y es el tercer día consecutivo ya que sale o que al romper la ola trae este tipo de sedimento, este carboncillo o el varamiento de carbón, como también se le llama. Hace unos días atrás, el fin de semana, hubo un problema con unas aves que no pudieron volar. Eran aproximadamente 80 aves que no podían volar, tenían algún tipo de imposibilidad de volar, y es por eso que tuvieron que ser llevadas a otro lugar, ser tratadas para así luego ser liberadas, en este caso, hacia su hábitat natural. Por eso la situación es tan preocupante acá para los vecinos, para los habitantes de Quintero y Puchuncaví, porque es lo que ustedes pueden apreciar. Hay gaviotas, hay aves que llegan al lugar y que, claro, consumen todo esto, que es una cadena alimenticia con este sedimento que nosotros podemos ver acá, este carboncillo. Nosotros, al conversar con algunas personas que están acá, que son dirigentes, nos decían que los últimos estudios demuestran que, por ejemplo, está absolutamente contaminada, por lo menos esta playa que tiene supuestamente toda la tabla periódica en este estudio que se realizó, y que incluso es una playa que no debiese estar abierta por la cantidad de productos químicos que se encuentran en ella. Claro, todo eso es en materia de investigación. Hoy las autoridades dijeron que comenzarían una investigación sobre esta situación que ya se está haciendo cada vez más recurrente acá en Quintero. Nosotros nos encontramos en este caso en la comuna de Puchuncaví, está en la playa Las Ventanas, y ustedes pueden apreciar solamente a un costado se encuentran las embarcaciones pesqueras, los botes que salen a la mar, en este caso en búsqueda de los productos marinos, y que lamentablemente ellos nos decían que ha bajado considerablemente la cantidad, y que esto afecta directamente a que la gente, a las personas puedan o no comprar, porque ellos dicen que al tener este tipo de contaminación, ya sea algún tipo de derrame en el agua o este mismo varamiento de carbón, hace que no sea confiable la cantidad de productos que existen y que se están exhibiendo y se pueden, por supuesto, comprar en cada una, y uno puede llevar a las mesas de cada uno de los hogares. Pero, como lo decía, hay preocupación por parte de los pescadores principalmente, y yo los quiero invitar a que escuchemos esas declaraciones, los pescadores, la preocupación que existe por parte de ellos, que es algo que ya se vuelve recurrente acá en las comunas de Quintero y de Puchuncaví, en cada una de las playas. Escuchemos. Claro, es la situación, la importancia entonces que está para, por supuesto, los pescadores, que ellos mismos son los que tienen que retirar cada una de estas situaciones que ocurren acá, en este caso el varamiento de carbón. Nosotros desde muy temprano vimos justamente a los pescadores que estaban trabajando intensamente con una especie de malla, con una especie de rejilla, que llegaban al lugar y comenzaban justamente a sacar cada uno de estos sedimentos. Nosotros contabilizamos aproximadamente 15 o 20 sacos de carbón, de carboncillo, que lograron sacar justamente los pescadores. Ahora sí, yo los quiero invitar a que escuchemos las declaraciones, en este caso, de algunos dirigentes que nos mencionaban aquello, eso es lo que les decía yo anticipadamente, de la tabla periódica que existe producto de las investigaciones que se han hecho, y que la playa estaría absolutamente contaminada. Escuchemos. Siempre sucede lo mismo, pero hay gente que está trabajando acá, son pescadores igual, y ellos están trabajando que en Ventana siempre. Es que siempre va a haber aquí en la bahía carbón, porque es un polvo que hay aquí. Así que siempre va a estar esto, quién sabe cuántos años más. Mira, este es el tercer día consecutivo ahora de esta semana de varamientos de carbón en la playa de Ventana. Ustedes hoy día vieron tempranito cómo estaba. Ahora ya está casi limpio, después que los pescadores limpiaron en la mañana. Esto es cada vez que hay barco, o que se va el barco también, y que el mar está tranquilo, nos pasa lo mismo. Nosotros llevamos años denunciando esta situación. Ahí estaban las declaraciones, algunos dirigentes, tanto de pescadores como también de los dirigentes que están aquí en lo que ellos denominan la zona de sacrificio. Es algo que ocurre periódicamente, que está pasando prácticamente todos los días. El tercer día consecutivo que ocurre varamiento de carbón acá en la playa Las Ventanas de Puchuncaví. Es una situación que nosotros por lo menos vamos a estar monitoreando. Estamos atentos a lo que nos pueda decir personal de la autoridad marítima, qué pasa con las fiscalizaciones, justamente también con la autoridad, con estas embarcaciones que llegan y sueltan esta especie de polvillo,
acumulatorio de sedimento de carbón acá en los puertos de Ventana, también de Quintero, y que termina afectando directamente a las comunas de Quintero, Puchuncaví, en este caso en la playa donde estamos nosotros, que está absolutamente repleta de sedimento. Hablamos de la playa Las Ventanas. Que corresponde a la zona de sacrificio, definitivamente uno entiende también la molestia de las organizaciones y quienes se han manifestado, porque no se han adoptado las medidas incluso que adoptó la Corte Suprema, pero de todas maneras ya se han registrado 99 episodios. Solamente entre enero y mayo. Esto ha sido confirmado por la Armada, así es que también parece bastante curioso que tengan que ser los propios pescadores quienes tengan que limpiar la playa. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con toda esta investigación. Gracias, Leonardo. Buenas tardes. Bueno, tomamos contacto ahora con la región del Biobío porque hay novedades acerca del asalto al mall de Talcahuano que se produjo este lunes. Las especies robadas fueron evaluadas en 25 millones de pesos. Gustavo Gallardo, en vivo, tiene los detalles. Adelante, Gustavo. Hola, José Luis, ¿cómo te va? Así es, buenas tardes. Recordemos que ayer dábamos cuenta de este hecho que ocurrió pasada las 7 de la mañana, cuando 3 delincuentes ingresaron hasta la tienda Ripley, ubicada al interior del mall Plaza del Trébol de la comuna de Talcahuano. Durante las últimas horas se conocieron algunos registros del actuar de estos delincuentes porque, posterior a lacear una de las puertas de servicio que utilizan los empleados para ingresar hasta este centro comercial, los trabajadores, fue que finalmente ellos aprovecharon este lugar para poder ingresar por este sitio y de esta manera, con objetos contundentes, golpearon las vitrinas y sacaron 120 relojes avalados todos en una cifra cercana a los 25 millones de pesos. De hecho, se ve en este registro a uno de los guardias del recinto que aparece en escena, intenta, de hecho, con uno de los atriles de la tienda donde habían algunos colgadores con prendas de vestir, fue en el área de vestuario femenino, se las lanza a uno de estos delincuentes, pero al ver que precisamente este sujeto reacciona con el elemento contundente que portaba, que llevaba en su mano, es que finalmente él decide salir de este lugar para dejar a los delincuentes que terminaran su accionar, y posteriormente se ve que escapan rápidamente con los bolsos cargados con los elementos que pudieron robar. Al menos hasta esta hora, y de acuerdo a la información proporcionada por Carabineros, no se ha podido dar con el paradero de los delincuentes, pese a que ya se realizaron diligencias tanto en el vehículo, con los objetos que dejaron abandonados en el sitio, para ver si a través de huellas es posible llegar a algún tipo de dato que permita dar con estos sujetos, y también se periciaron los registros visuales, las cámaras de seguridad, pero ellos, recordemos que utilizaban elementos en sus rostros para precisamente no ser detectados de manera tan fácil. Además, por otra parte, el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras, indicó que se van a revisar los protocolos de seguridad. De hecho, ya se tiene una reunión pactada para el día de mañana con personas encargadas de la seguridad de estos centros comerciales para tratar de coordinar de mejor manera la vigilancia y, por cierto, evitar que estos delincuentes vuelvan a hacer de las suyas en estos centros comerciales. Escuchemos de inmediato declaraciones de Carabineros y también del gobernador de la provincia de Concepción. Efectuar una revisión del registro de cámara de seguridad del local. Se logra establecer que al lugar llegan un grupo de sujetos en un vehículo del tipo Station, con el cual acceden específicamente a la tienda Ripley por la parte posterior. Utilizando este mismo vehículo que posteriormente se estableció que había sido sustraído en los días previos, procedieron a forzar una puerta, traccionándola, accediendo a la tienda, donde procedieron a romper una vitrina de la cual sustraen una cantidad importante de relojes de alta gama, los cuales fueron sustraídos, valga la redundancia, dándose la fuga por el mismo lugar donde accedieron a la tienda del retail. Nos reuniremos con la autoridad fiscalizadora con el objeto de poder determinar las brechas de seguridad de los centros comerciales y asimismo también informar a los centros comerciales cuáles son las medidas de seguridad que tienen que reparar para poder mejorar el entorno de seguridad, no solamente al interior de los centros comerciales, sino que al exterior, para poder evitar el ingreso de personas, en este caso con vehículos robados, a situaciones como son los robos que se han producido estos días acá en el centro comercial. Bueno, precisamente uno de los elementos que se va a revisar durante la reunión de mañana es el acceso que se tiene desde muy temprano a centros comerciales como el Mall Plaza Trébol. De hecho, por ejemplo, ese día, cuando ocurrió este robo, en el día de ayer, los delincuentes ingresaron sin ningún inconveniente. Antes, de hecho, las barreras estaban detenidas desde las 0 horas
del día anterior y recién se abrían al día siguiente, solo de manera parcelada para el ingreso de algunos trabajadores debidamente acreditados. Bueno, todo este protocolo se va a revisar para precisamente evitar que ocurran situaciones como la de ayer. José Luis, Priscila. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Bueno, y en suspenso quedó la propuesta del presidente Sebastián Piñera para que la ministra de la Corte de Apelaciones, María Angélica Repeto, llegue a la Corte Suprema en reemplazo del ya retirado ministro Milton Cuica. Los motivos de este suspenso los conocemos gracias a Javiera Ponce, quien se encuentra en el Congreso Nacional. Parece que critican la forma más que el fondo, ¿no? Buenas tardes. Así es, Priscila, buenas tardes. Claro, se pensaba que esta votación iba a ser más tranquila de lo que ocurrió con Dobra Luksic hace algunas semanas atrás. Recordemos que ese nombre, que era el que había propuesto el presidente, tuvo que ser retirado a última hora luego de varias críticas y polémicas en torno al nombramiento de esa ministra a este cargo. Luego de esa polémica entonces es que ingresa el nombre de María Angélica Repeto. Ella es ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tiene 65 años y en general los senadores la han evaluado muy bien en su cargo, en sus fallos y en general en lo que ha sido su trayectoria. Lo que se ha criticado, como tú ya decías, Priscila, durante esta jornada, principalmente en la que los senadores de la Comisión de Constitución tuvieron la oportunidad de evaluar este nombre, fue la forma en que este procedimiento se realiza. De hecho, el senador Huenchumilla, de la Democracia Cristiana, ha dicho que él objeta el procedimiento. Lo que los senadores podían hacer hoy no era votar, sino más bien dar su opinión respecto de cómo llega a la sala este nombre, el nombre de María Angélica Repeto, para asumir el cargo. Pero lo que dijo Huenchumilla, por ejemplo, como ya les adelantaba, es que a él no le parece que sea el presidente quien entregue ya un nombre listo, zanjado, y que sean los senadores los que tengan que aprobarlo o rechazarlo. Los parlamentarios están más bien porque hay un acuerdo previo entre el Ejecutivo y el Parlamento antes de que surja el nombre y que luego eso pase acá al Congreso para ser definido. Así es que ante esa tensión, dijeron los senadores de la ADC, durante la hora de almuerzo van a debatir cómo votar en la sala el nombre de la jueza Repeto, y lo propio han dicho también desde el PPD, por ejemplo. El senador Arboe se abstuvo en dar su opinión durante la mañana de hoy en la comisión, mientras que solo el oficialismo entonces ha dicho públicamente que va a apoyar este nombramiento. Queda en duda, lo reconocen de hecho desde la UDI, así es que va a haber que ver qué es lo que ocurra con las conversaciones que se den durante esta jornada o probablemente durante la semana también, porque no es necesario que esto se vote en sala durante estos días, sino que esto puede incluso pasar la próxima semana. Así es que veremos cómo avanzan las conversaciones entonces en torno al nombre de la jueza Repeto. Escuchemos cuáles fueron las aprehensiones que tuvieron los senadores durante esta mañana acá en el Congreso, en el Senado particularmente, donde se dio este debate. Me parece a mí que es objetable la forma como el presidente de la República, después de que fracasa la nominación de la señora Lucy por falta de gestión política, al presidente le da una pataleta y nos tira al Senado un nombre como diciendo atrévase usted a objetarlo. Yo no estoy de acuerdo con eso, somos oposición y tenemos que demostrar al Ejecutivo que no son maneras de relacionarse con el Senado de parte del Ejecutivo. Senador, cuando usted... Creo que estamos frente a una gran jueza que no merece este trato. Aquí se ha respetado absolutamente todas las discusiones, se ha respetado todas las concepciones de cada uno y nadie tiene un cuestionamiento frente a la jueza. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué cuestionamientos hay para no nombrar a una jueza de la Quinta Región como ministra de la Corte Suprema? Creo que aquí no hay ninguna. Claro, el ministro de Justicia estuvo presente en la Comisión de Constitución esta mañana también, escuchó estos argumentos, escuchó estas críticas que se hicieron al gobierno por esta dinámica del procedimiento en el que se elige a la próxima ministra, y es por eso entonces que salió a responder estas críticas y también a decir que el cabildeo se acabó. Se refería a él a estas conversaciones previas para zanjar un nombre y dijo que de todas maneras, aunque exista esta tensión actualmente, no está en duda el nombramiento de la ministra ni que se vaya a retirar el nombre como ocurrió en la vez anterior. Escuchemos. Yo tengo confianza, como digo, en que finalmente prevalecerá el sentido común. Había consideración que hay unanimidad
de que se trata de una gran candidata, que las opiniones que el Senado recogió de la página web abierta a quien quisiera son todas favorables a la nominación de María Angélica Repeto. La verdad, me gustaría pensar que una cuestión de procedimiento impida su nominación. Claro, hay confianza, dice el ministro de Justicia. Veremos cómo se zanja finalmente esta tensión ahí en el Senado y si finalmente tenemos pronto definido cuál es el nombre que va a ocupar el cargo que hace varias semanas ya está en disputa acá en el Congreso. Por otro lado, hay otro proyecto muy importante que se va a analizar, pero en la Cámara de Diputados durante esta tarde, y va a ser una sesión especial, de hecho, en torno al tema de educación, el proyecto de admisión justa, que ha causado también muchísima polémica en torno a la inclusión, en torno al mérito, que han sido las palabras que más se han repetido durante estos meses que lleva de tramitación este proyecto, que ha sido muy criticado y que de hecho ya fue rechazado en la Comisión de Educación, pero que de todas maneras se había pospuesto en torno sobre todo a lo que está ocurriendo con el paro de profesores. Pero hoy, en una sesión especial, entonces, durante la tarde, alrededor de las 19 horas, va a ser debatido. Por supuesto que ya ha habido varias voces diciendo que esto va a ser rechazado nuevamente, así es que habrá que esperar qué es lo que ocurra en la sala con este proyecto que finalmente ha sido catalogado como un nuevo traspié para el gobierno, que de hecho ya lo había dado por perdido cuando se rechazó en la Comisión de Educación. Así es que también nos vamos a quedar muy atentos a esa votación de hoy en la tarde y se los vamos a estar informando por todas nuestras plataformas. Al menos buen pronóstico no tiene el proyecto de admisión justa. Muchas gracias, Javi. Solamente decir respecto de lo que pasa con los senadores y el nombramiento de Angélica Repeto. Ella postula, después de que pertenece a la quina que da la Corte Suprema, que se la presenta al presidente. El presidente toma uno de esos candidatos y se lo pasa al Senado y el Senado vota. Entonces, después de todo lo que pasó con lo de Dobra Lusic, todo lo que pasó con el tema del cuestionamiento al fiscal nacional, a lo que ha pasado con los fiscales en general, el sistema de nombramiento que ha estado obviamente en discusión en los últimos meses, donde se ha hablado y reiterado, e incluso los mismos senadores y parlamentarios en general, y desde el gobierno señalando que es muy relevante no contaminar políticamente cargos que no son políticos, sino que son poderes absolutamente independientes del Ejecutivo y del Parlamento, que sí son políticos. Evidentemente esto parece una pataleta que pone al medio a una jurista que tiene una gran trayectoria y que no tiene por qué verse envuelta en esto. Entonces caemos nuevamente en lo mismo. Es decir, no me gustó la forma en que el presidente lo mostró, así que no sé si voy a votar a favor. A ver, esa es la forma de pedir a gritos el lobby que también se estaba cuestionando en su minuto, porque no hay ningún tipo de cuestionamiento para la carrera de María Angélica Repeto. Así es que también por eso... Extraño, por lo menos. O sea, pataleta, no sé. Todo, insisto, se pone al medio a una jurista destacada que no tiene por qué sufrir todo este tema. Muchísimas gracias, Javi. Gracias, Javi. Buenas tardes. Chao, chao. Bueno, y las siguientes son imágenes impactantes. En un intenso operativo policial, miembros de las Fuerzas Especiales de Carabineros lograron rescatar al chofer de un camión cargado con gas que volcó en la ruta que une las ciudades de Curacautín y Victoria. Ignacio Beltrán nos va a ampliar esta información. Adelante, Ignacio. Claro, muy buenas tardes. Estamos aquí en la ruta que une Curacautín con la comuna de Victoria, donde el día de ayer, específicamente durante la tarde, se registró un accidente de tránsito que involucra a un camión que transportaba materias o sustancias peligrosas. Se trata de gas licuado que trasladaba este camión desde Argentina, desde el sector de Neuquén en Argentina hasta el puerto de Talcahuano. El conductor de esta máquina perdió el control del vehículo, terminando volcado en este río, acá en el sector Raricura de la comuna de Curacautín. Esto generó de inmediato un rescate, un improvisado rescate por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros que 2 minutos después de ocurrido el accidente pasaron por este lugar y fueron ellos quienes se vistieron de héroes en la jornada de ayer porque rescataron al conductor de este camión que estaba boca abajo hacia el lecho del río, lo que complicaba
mucho la maniobra con improvisadas cuerdas que traían vehículos de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Al menos 7 funcionarios trabajaron directamente acá en el lecho del río para rescatar a estas personas, como se pueden ver en algunas imágenes captadas por los propios carabineros y por otros conductores a esa hora del rescate. Conversamos nosotros durante esta mañana con el general de Carabineros que estaba a cargo de este dispositivo, que nos cuenta un poco más la labor que debieron realizar estos funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros. Afortunadamente, personal de Fuerzas Especiales que se encontraba en las proximidades del lugar pudo acudir a esa situación. Y rápidamente el personal evaluó las condiciones y privilegiando la vida del conductor, pues los indicios que se daban no trepidaron en actuar prontamente, incluso arriesgando su propia integridad, pero con la plena convicción de que esa acción rápida y oportuna y esos minutos principales y esos primeros tiempos era fundamental para que se pudiera rescatar a este conductor. Claro, carabineros que recibieron sus felicitaciones por parte del general de Carabineros y por el alto mando acá en la región de la Araucanía, pero también tenemos la otra cara de la moneda, precisamente el conductor de esta máquina, un argentino, Julio Nova, de 54 años, quien ayer salvó providencialmente, agradeciendo la labor realizada por estos funcionarios de las Fuerzas Especiales. Conversamos con él y también con un chofer que venía un poco más atrás en una caravana precisamente que traían estos vehículos y que presenciaron el rescate. Escuchemos. Los muchachos de Carabineros me dieron asistencia inmediata y estoy eternamente reconocido. Sí, porque fue prodigioso que se coincidieran los horarios. No debe haber pasado nada de tiempo hasta que ellos llegaron. Todavía no me dolía, el cinto no me hacía dormir las piernas. Si después quedé apretado, aprisionado mal. Estaba complicado porque podía caer al agua, estaba con parte del cuerpo ya listo para Sí, una mano que apoyé arriba en las carpetas estaba mojándose, estaba en el agua. Nosotros cuando veníamos en viaje pasamos en un pueblito que se llama El Manzanar, un convoy de carabineros que venía en viaje. Y ellos habían parado ahí a hacer un descanso, se ve, y nosotros los pasamos. Y ellos venían justamente atrás nuestro. Venían, o sea, salieron de ahí prácticamente siguiéndonos. Nosotros pasamos Curacautín y bueno, cuando llegamos ahí al Rariruca, yo paso el cañadón, el puente, y ya te digo, él venía 100 metros atrás mío, venía en los espejos míos, yo lo veo por los espejos. Veníamos a la misma velocidad, como siempre, cuidándonos. Yo paso y él no pasó. Él tuvo el accidente, yo escuché el ruido, busqué un lugar donde estacionar el camión y para volverme. Cuando logré llegar al lugar donde estaba el accidente, que no fue mucho tiempo, ellos ya estaban, como quien dice, se habían tirado como perros adentro del agua. Durante la tarde de esta jornada va a concurrir hasta este lugar un equipo de rescatistas para primero trasvasijar la carga de gas licuado de este camión y posteriormente también extraer el camión de este sector, lo que obviamente va a obstaculizar un poco la ruta durante algunas horas. Estaremos muy atentos a esa información porque estará cortada esta ruta entonces aquí en el lugar donde nos encontramos, en la ruta Curacautín, con la comuna de Victoria, donde ocurre este accidente, donde este conductor salva providencialmente con vida, muchachos. Nuevamente, es difícil el trabajo ahí. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes. Atención a este dato útil, como cada año el bono Logro Escolar entrega un premio en dinero a los alumnos con mejor rendimiento académico, pero obviamente que cumplan ciertos requisitos. En ahoranoticias.cl sepa quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo pueden cobrarlo.
Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante. Un revolucionario tratamiento para cicatrizar heridas se está realizando en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, han logrado con éxito regenerar tejidos, por ejemplo, el temido pie diabético. ¿Qué tal? Sí, Carola Besamán nos va a contar más de todo esto. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, pues ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos viendo ahí al bebé que está por nacer? Exacto. ¿Y de qué se trata esto? Si están hablando de cicatrizar. Bueno, lo impresionante es todo lo que se puede lograr utilizando la membrana amniótica de la placenta, porque favorece la cicatrización, aporta oxígeno y nutrientes al bebé en crecimiento, por cierto, y además elimina los residuos de la sangre de este. Este es un tejido fino, brillante, más bien liso, y me contaban los enfermeros que cuesta mucho sacarlo porque es muy delgadito, se rompe fácilmente. Ahora, ¿cuáles son los usos que puede tener esta membrana de la placenta y qué nutrientes posee para lograr con tantos éxitos recuperar los tejidos o salvar a una persona que le iban a amputar su pierna, por ejemplo? El doctor José Manuel Donoso nos explica ahora. Es regenerar no solamente el colágeno, sino que regenerar las propias células. O sea, las células que recubren la piel, que recubren la córnea, que recubren el tejido muscular u otro, digamos, migran y crecen en forma normal. En heridas oculares, heridas corneales, se puede usar en el quemado, en heridas cutáneas y también en lesiones ulceradas, por ejemplo, pie diabético, heridas de la pared abdominal, heridas del tórax, etc. Qué impresionante, porque puede cambiar drásticamente el diagnóstico de una persona. ¿Y cómo ha funcionado en los pacientes? Muy bien. Los especialistas me comentaban que lo que antes tardaba, por ejemplo, meses en cicatrizar, 2 o 3 meses, ahora 2 semanas. Conocimos una paciente que iban a amputar, iba a perder su pie por este clásico no temido pie diabético y con el procedimiento ya estaba logrando una tremenda recuperación. Estaba feliz. Imagínate pasar de que vas a perder tu pie a que te estás recuperando. Es necesario que en nuestro país se sepa más de este tipo de técnicas. Hay un banco nacional que pertenece al sistema público de salud y ahí se puede pedir cuando se trate de casos graves. Entiendo que los parches de esta membrana que se encargan al extranjero, ¿cuánto creen ustedes que cuestan más o menos? ¿Cuánto creen? Sí, pero me digan. ¿Pero es alcanzable? Es muy caro, pero es alcanzable. 500.000 pesos cuando tú los encargas fuera. ¿Cuánto? Entonces, ¿cada uno? Claro, cada parte, imagínate. Y si nosotros tuviéramos el stock necesario en Chile, esto sería un planeta distinto. Bueno, existen 2 tipos principales de formas de utilizar esta membrana amniótica, como injerto o como parche, lo que va a depender de la patología que uno vaya a tratar, por cierto. Sorprende que se utilice tan poco como los beneficios que tiene, digamos. Me imagino que no debe ser tampoco de alto riesgo el utilizar este tipo de cosas, ¿no? Exacto, y ¿sabes qué es lo que tú estás mencionando? Que bueno poder como hacerlo más masivo, porque además tiene características tan precisas que, por ejemplo, es útil en pacientes diabéticos con úlceras en sus extremidades, porque no solo desinflama y baja el dolor, sino que ayuda a recuperar los tejidos y es utilizada en otras especialidades como otorrinolaringología, ginecología, cirugía maxilofacial. Aquí nos explica precisamente esto que tú comentabas, José. Procesos que se desarrollan en un tiempo bastante breve. Ya, por ejemplo, lesiones ulceradas corneales o lesiones ulceradas cutáneas o quemaduras que normalmente se demoran 4, 5, 6 semanas, habitualmente este periodo se reduce a la mitad. Entonces tiene un aumento, digamos, significativo en cuanto a la velocidad de cicatrización, en cuanto a la calidad de la cicatriz y indudablemente también en cuanto a los resultados estéticos. Bueno, antes de ser usado en un paciente, el tejido tiene todo un proceso, se somete a un análisis, se esteriliza, se corta en parche, luego lo envían a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde después de ese tratamiento es liberado para que puedan ser usados. Así que ahora, es muy riguroso todo el proceso que conlleva después. Pero es importante saber, al menos para saber qué cantidad vamos a necesitar para poder atender a todas las necesidades, sobre todo de pacientes tan críticos. ¿Toda la placenta sirve o hay alguna que no? Súper importante eso. No sirve cualquiera. Hay un trabajo del equipo de enfermeros que es súper intenso. Imagínense la unidad, esta es la unidad de procuramiento de órganos y tejidos del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Ellos
trabajan en la capacitación de los donantes, entonces le explica a la familia, a la mujer embarazada, para qué se va a usar la placenta y para qué sirve, porque muchos no tienen idea de los beneficios. Y ojo que hoy necesitamos que esta red se fortalezca, porque si tuviésemos en todo el país, ese banco estaría con un stock maravilloso y se podrían salvar muchos más casos, porque la cicatrización es impresionante. Las placentas que se usan, Priscila, tienen que ser mediante una cesárea electiva, es decir, que no tenga, o sea, que sea ¿Parto normal? No, que sea una cesárea. Claro. Cesárea electiva, eso es lo primordial, porque si pasa por el conducto tradicional, por la vagina, pueden venir ciertas infecciones. Entonces, para evitar eso, tiene que ser cesárea electiva y que no tenga síntomas de infección, por ejemplo. Con esas dos cosas ya se van manejando. Y bueno, quiero que escuchen al especialista porque cuenta lo rápido que esto funciona, el cambio, digamos, en la cicatrización. A ver. Por, digamos, su naturaleza biológica, tiene una baja tasa de infecciones, de contaminación bacteriana. Segundo, que tiene la capacidad de servir como de estructura para que crezcan las propias células, estimulando a través de la secreción de algunas hormonas y algunas sustancias específicas a las células para que reemplacen. Y además tiene la particularidad que hace que, y que es la tercera característica, que esta cicatrización sea prácticamente normal e igual al tejido al cual está ayudando a regenerar. Bueno, como escucharon al doctor y también los casos que nosotros pudimos conocer, el beneficio y cómo uno cicatriza de bien y de rápido es lo más asombroso. Ahora hay más cosas. Sí, por eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona en el caso de lesiones oculares? No sé, la córnea o algún tipo de daño que uno pueda tener. ¿Sirve esta... También ¿Como con sirve. injerto? ¿Cómo es? Claro, mira, me contaban el caso de una persona a la que en su ojo cayó ácido. Nada resultaba, estaba obviamente en riesgo toda su visión y el Hospital San Juan de Dios hizo este procedimiento y aplicaron esta placenta, este parche más bien, en la córnea. Y hoy está recuperándose exitosamente. No te puedo creer. Cuando lo hacen en estos procedimientos oftalmológicos, no solo entonces sirve para pie diabético, sino que también va ayudando a la superficie ocular a facilitar la curación. Quemaduras de córnea, cualquier tipo de problema que sufra esta esencial parte de nuestro ojo. Sí, claro. Maravilloso. Es realmente impresionante. O sea, esto, de seguir la investigación, me imagino que podría tener múltiples otros propósitos. Más usos. Claro, o sea, en eso están. Ahora es lo que se conoce porque esta membrana, esta placenta se separa y es la parte que va protegiendo al bebé lo que se usa para cicatrizar. Es muy... Claro, y ahí uno entiende, claro, por eso se alimenta tan bien, por eso elimina los residuos. Exacto. Imagínate en qué va a terminar todo esto si logramos tener financiamiento para seguir descubriendo qué hay de beneficioso en la placenta, que ya esto es mucho. No, y sobre todo al momento de donar, me imagino que de ahí pueden salir varios parches, ¿o no? Claro, salen muchos parches, son de 3 centímetros a 10 centímetros lo máximo, y acá nos va a explicar el especialista también cómo es que funciona esta telita maravillosa. Escuchémoslo. La membrana es una lámina que está procesada previamente para ser usada, que tiene dimensiones variables que van desde 1 hasta 10 centímetros y que es colocada como un recubrimiento en las superficies que se quiere regenerar. Bueno, sí, ustedes han informado tantas veces de lo esencial que es poder aumentar conciencia, generar conciencia para aumentar el número de donantes. En esto también es lo mismo. Eso me llamó la atención porque en el fondo es básicamente lo mismo, el procuramiento, es decir, acercarse a una mamita que va a tener cesárea y plantearle esto a ella y a la familia. Y para que no se pierda, porque claro, y hacer revisar los antecedentes clínicos, el trabajo de procuramiento es enorme. Es enorme. Así que felicitaciones al equipo también que hace ese trabajo. Y a todos los equipos de procuramiento que están a lo largo de Chile. Sí, es cierto. Muchas gracias, que Carola. estén muy bien. Gracias, Carola. Nos vemos. Ya, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa y ya regreso. Sí, ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso, vamos a revisar la actualidad internacional y partimos por Argentina porque murió el expresidente Fernando de la Rúa. Soledad Agüero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sol. Bueno, claramente es la noticia que ha marcado esta jornada en el mundo porque a los 81 años murió el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa.
quien es recordado por tal vez la imagen sin duda icónica de su mandato, que es el momento en que después de la crisis económica de 2001 se va de la Casa Blanca en helicóptero, ¿no? Él hace varios días, bastante tiempo, que tenía problemas de salud, estaba internado desde enero por un problema cardiovascular y su estado de salud en los últimos días se había agravado por complicaciones cardíacas y renales. La última vez que apareció en público fue en la cumbre del G20 que hubo el año pasado en Buenos Aires. Ahí estamos recordando la imagen. ¿En el Teatro Colón? En helicóptero, exacto, en el Teatro Colón durante la gala que se realizó al inicio de la cumbre. Él durante su carrera política, antes de llegar a ser presidente, fue diputado, fue senador, también el primer alcalde elegido de manera directa en Buenos Aires por su partido, por la Unión Cívica Radical. Y en 1999 es cuando él llega al poder en Argentina, y donde ahí le tocó enfrentar, bueno, la peor crisis económica de la historia de ese país, cuando por decreto puso el corralito. Recordemos que luego vinieron las protestas de diciembre, del 19 y del 20, que son, si no las más, sin duda, entre las más violentas de la historia reciente de Argentina. Claro, con 39, 38 personas muertas. Sí, más de 30 fallecidos, y todo eso fue lo que hizo finalmente que su gobierno cayera, y con el lema que se escuchaba durante esa época en las calles, que era que se vayan todos, donde después de que cae el gobierno de la Rúa, en 13 días fueron desfilando 4 gobiernos por la Casa Rosada, hasta que, bueno, después llega Néstor Kirchner al poder, pero es el elemento que más se recuerda ahora con su fallecimiento. Pero no es la única. Ahora comentábamos lo del helicóptero, pero hay otra imagen que se ha comentado mucho ahora a partir de la muerte de Fernando de la Rúa, que es cuando él asiste al programa de Marcelo Tinelli, a Showmatch, que es uno de los programas más vistos en Argentina, donde, bueno, ahí además que le hacían una imitación donde no salía muy bien favorecido. Él a fines del año 2000 va a este programa y literalmente no sabía dónde estaba parado, porque cuando termina Tinelli de presentarlo, se va, no sabía dónde estaba la salida, confundió algunos nombres. También en su momento llegó un joven a increparlo para pedirle la libertad de unos presos, y él, luego de que cae su gobierno, dice que lo que él cree que lo perjudicó más, el comienzo del fin. El comienzo del fin fue haber ido a ese programa. Y las medidas que tomó, tomamos cuenta de que efectivamente Argentina venía de un paraíso no sostenible, que era la paridad cambiaria, un peso, un dólar. Eso obligaba al país a endeudarse, a tener dólares disponibles para la economía. Después, cuando se suelta esa paridad cambiaria, efectivamente la gente empezó a correrse hacia el dólar, ya no quería pesos, y se transformó en un caos que incluso lo obligó a imponer estado de sitio. Sí. O sea, fue realmente durísimo lo que se vivió. Se convocó a economistas de la época de Menem, a Domingo Cavallo, ¿se acuerdan ustedes? Como ministro de Economía, para tratar de solucionar la crisis. La cosa no mejoró por ninguna parte, hubo desabastecimiento, saqueos por todos lados. Bueno, fue un caos tremendo que terminó con una violencia pocas veces vista en la historia de Argentina, por lo menos la reciente, porque era la misma sociedad civil, y eso lo terminó obligando a dimitir, y con esta salida poco decorosa, además, que tiene que ver con el helicóptero que sale de la Casa Rosada para llevárselo a cualquier parte, digamos, como arrancando, digamos. Sí, porque además, claro, tomó medidas súper extremas. Por ejemplo, la rebaja de los salarios entre 8 y 20% a los empleados públicos. Esta prohibición que finalmente se conocía como el corralito de no poder sacar más de 250 pesos semanales del banco. Entonces se genera también este caos a nivel nacional que lo obliga a tomar esta decisión. Sí, ha habido también varias reacciones durante el día. Tú mencionabas recién José Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, quien dijo que murió un patriota injustamente denostado. También el presidente Mauricio Macri, que fue el primero en dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, exactamente, dijo que lamentaba el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática
merece el reconocimiento de todos los argentinos. Y quien también se pronunció durante el día fue la cantante Shakira. ¿Por qué? Porque recordemos que ella estuvo durante casi una década en una relación con Antonio de la Rúa, con el hijo mayor del expresidente argentino. Veamos qué fue lo que publicó en sus redes sociales, en Twitter y en Instagram. Fernando querido, te has sido para siempre amigo, tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Es el primero de los 3 posteos que hace la cantante, donde, bueno, a De la Rúa en un momento se le había preguntado por su relación con Shakira y también la relación entre su hijo y la cantante, y él siempre trató de mantenerse al margen del tema. Sí, de hecho, Shakira se convirtió en trending topic a raíz de la muerte de Fernando de la Rúa. Claro, muchos recordando precisamente que había sido la nuera por 10 años. Sí, fue 10 muchísimo años, tiempo. 11 años, si mal no recuerdo. 3 días de duelo nacional se decretaron en Argentina a partir de la muerte de su expresidente. Bien, y seguimos avanzando con otros temas porque ayer lo comentábamos, en Venezuela se está hablando de diálogo, sin embargo, a juzgar por las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, difícilmente, ayer también lo habíamos estado conversando, podría salir algo fructífero de esas conversaciones que se retomaron anoche en Barbados. ¿Qué dijo ahora Nicolás Maduro? Criticó el informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, de Michelle Bachelet. Tenemos esas declaraciones, escuchemos qué fue lo que dijo y luego lo comentamos. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Sé de las presiones de Helio Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. A ver, bueno, mucho que comentar después de haber escuchado estas declaraciones. Él habla que es un informe más, pero si bien dice cosas que ya habíamos escuchado respecto a otros informes de otras organizaciones, sí es el primer informe que se hace en terreno por una autoridad como el Alto Comisionado en Venezuela desde 2004. O sea, si es que es un informe más de partida, ¿por qué la dejaron entrar? ¿Por qué permitieron su visita? Culpan a Estados Unidos de estar detrás de la redacción de este informe, que es una declaración que va en línea con lo que ya había expresado Diosdado Cabello, quien culpa a Elliot Abrams, que es el enviado de Estados Unidos a Venezuela, de ser quien habría manipulado a su juicio este informe. Pero una de las cosas que se reconocía, más allá de lo que dice, lo que pudo constatar Michelle Bachelet en terreno, es que la autoridad de Michelle Bachelet no se puede asociar con el imperialismo norteamericano como está tratando de hacer ahora el gobierno de Nicolás Maduro. Ella es considerada una referente de la izquierda en la región. Por eso ha habido varias críticas a lo que ha dicho Maduro, quien además señaló que anoche se retomaron los diálogos en Barbados, que estaban suspendidos y que, de acuerdo a lo que le habían enviado sus delegados, a los reportes que había recibido a partir de eso, creía que iban a avanzar de manera auspiciosa, pero de la oposición no hemos tenido ningún diagnóstico al respecto hasta ahora. Bueno, es difícil creerle ahora a Nicolás Maduro todo lo que dice, ¿no? Se desmiente solo y a cada rato. Vaya a saber uno por qué permitió, digamos, el ingreso de esta comisión. Yo creo que no tenía otra alternativa, tenía que ingresar. Y son muy poquitos, un puñado, el Partido Comunista de Chile, el senador Navarro y algunos otros que lo defienden, pero incluso la izquierda chilena también, salvo, insisto, el Partido Comunista ha señalado que el informe es demoledor respecto de lo que dice, y no solamente. La importancia de este informe tiene que ver básicamente con que es el alto comisionado de la ONU. No es una ONG, no es la opinión de un diplomático de un país X, o sea, es
el órgano mandatado, digamos, por la ONU, por el mundo, para velar y hacer este tipo de informes. Entonces, mucho margen Nicolás Maduro para tratar de desmentirlo no tiene. Y también hay una declaración a propósito de lo que mencionabas de Diosdado Cabello, que es muy reveladora, que él dice que sabíamos que este informe iba a ser malo para nosotros, pero que si no permitíamos que Bachelet entrara al país, iba a ser peor. O sea, claramente ahí se ve que es pegarte un balazo en el pie. Claro, exacto. Bien, y vamos con una de las imágenes más impactantes de esta jornada, que son las inundaciones sin precedentes que se han producido en España, en la región de Navarra específicamente. Vemos ahí cómo los autos navegan prácticamente por las calles a partir de la inundación por el río, uno de los ríos que hay, el río Sidaco, que se desbordó y que creció entre 11 centímetros a 4 metros en muy pocas horas. Y ahí las autoridades describieron este fenómeno como si la naturaleza hubiera disparado el agua a cañonazos. Son unas inundaciones que no se preveía que fueran tan intensas como finalmente lo fueron, porque si bien había pronóstico de lluvia y tenían calculado la hora exacta donde esto se iba a producir, la magnitud nunca la lograron anticipar y eso impidió que las autoridades pudieran alertar a los residentes que viven cerca del río Sidaco, o sea, que tomaran las medidas necesarias para evitar todos los daños materiales que todo esto provocó. Y hay un fallecido y la previsión decía que iba a caer 4 veces menos agua de lo que finalmente cayó. O sea, terminó lloviendo el equivalente al triple de lo que cae durante el mes de julio en solo 3 horas. Algo que en esta zona nunca había pasado. No, están en verano. Además, ¿hace cuánto? ¿Un par de semanas, 3 semanas? Hablábamos de una ola de calor que había matado gente. De hecho, y ahora estas lluvias han ido acompañadas de granizo y de vientos muy fuertes, que es lo mismo que está pasando también en Washington, en Estados Unidos. Tenemos esas imágenes, pasemos a revisarlas. Son inundaciones que han provocado caos en las calles de la capital estadounidense y ni la Casa Blanca se pudo salvar de estas lluvias porque todo el espacio donde trabaja el ala de prensa de la Casa Blanca, que está en el sótano, se resultó inundado y tuvieron que ser los mismos empleados de gobierno los que estuvieron trabajando por horas para poder drenar el agua. Y ha habido varias situaciones de emergencia que se han reportado en los estados de Virginia y de Maryland. Bueno, efecto del cambio climático. Ya, si no se puede explicar de otra manera. Tema recurrente. Y el mundo se lo tira en la cara a Donald Trump y no existe cambio climático, una invención. Qué horror. Muchas gracias. Gracias, Sole. que les vaya bien. Buenas tardes. Ya, hagamos una pausa. Vamos. Ya volvemos. No, pues, yo soy. Ya, pero estamos al aire. Sí, no discutamos eso ahora. Nosotros estamos aquí de regreso para agradecerle su sintonía y dejarlos invitados para que sigan la programación de Mega. Así es, ha sido un gusto como siempre haber compartido estas 2 horas y más de noticias con usted. Y pásalo bien, pues disfrute la tarde, que le vaya bien en su trabajo, etcétera, etcétera. Sí, puros buenos deseos, que estén muy bien. Todo bien. Chao.